El secretario para Asuntos Internacionales para Narcóticos de Estados Unidos dijo que se pueden presentar problemas bilaterales entre Colombia y Estados Unidos si estos dos países no enfrentan pronto su problema de demanda y oferta de cocaína. FARC sí están colaborando en la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia, asegura el ministro de la Defensa Nacional a propósito de declaración del subsecretario de Estado para Asuntos de Narcotráfico Internacional, quien dijo que las FARC no hacen las cosas fáciles. Contralor General de la República asegura que Estados Unidos debe colaborar con la lucha contra las drogas porque son grandes consumidores. Capturaron al suspendido alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, y a su hermano de crianza, José Julián Vázquez, por presunta elección irregular de la Contralora Distrital. Se entrega a las autoridades Básima Patricia Elías, prima del ñoño Elías, y quien era buscada por las autoridades por lavar presuntamente dineros de Odebrecht. Fiscalía, Procuraduría, ONU y UNICEF pidieron a la Corte Constitucional aprobar la ley de amnistía, pero con condicionamientos. Gobierno se defiende y afirma que respeta estándares internacionales. Desde el municipio de La Paz, en el departamento del Cesar, el presidente Santos asegura que la justicia transicional conlleva también sacrificios y la discusión es hasta dónde se puede llegar sin vulnerar la paz. La ONU terminó la detonación de los explosivos entregados por las FARC en las 26 zonas veredales. Fuerza Aérea incrementa operativos en la frontera con Venezuela para combatir presencia de ilegales que se aprovechan de la situación del vecino país. Comisión del Congreso sesionará en la zona. El presidente venezolano Nicolás Maduro confiesa que a veces le provoca convertirse en dictador. Esto en medio de la polémica por la confirmación de manipulación de los resultados de la constituyente por parte de la compañía Smartmatic. Exportaciones colombianas crecieron 20,4% durante el primer semestre del año, revela el DANE. Transacción de Neymar al París deja al descubierto pobreza colombiana. James en duda para Juegos de Colombia contra Venezuela y Brasil. Sofía Vergara se desnuda a los 45 años y nos demuestra que la edad no es impedimento para lucir sexy y hermosa. Las imágenes se las tengo al final de la emisión cuando nos conectemos con la moda de la costa atlántica y el lanzamiento en Bogotá del Montería Fashion Week. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Justo regaño del Consejo de Estado al Congreso de la República. 2. Cuando una niña de 6 años desplaza al presidente de la República. 3. Sorpresiva renuncia en el Banco de la República. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El zar antidrogas estadounidense William Brownfield aseguró hoy que el aumento de los narcocultivos amenaza la relación entre Colombia y Estados Unidos. Informe especial de nuestra corresponsal en Washington, Adriana Amat. Durante una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el secretario de Asuntos Internacionales para Narcóticos, William Brownfield, hizo un recuento sobre la labor conjunta de Colombia y Estados Unidos para acabar con el problema de aumento del cultivo de coca. At the end of the day, our problem is maintaining a balanced approach. Heavy work by the police that are going to say, you've got 30 days to eradicate your own coca, or we're going to come in and do it for you. Brownfield mencionó una estrategia de 6 puntos, dentro de los cuales está el tener en cuenta la realidad política de los cultivadores y su sagacidad. The campesino, who is not a stupid individual, may be very poorly educated in a classic sense, but knows exceptionally well what's going on around him. He'll take the money and perhaps eradicate right near the road, but 200 yards off the road, he will continue to grow. There has to be the threat of eradication along with the alternative development. Asimismo, habló de la importancia de mantener la extradición como una herramienta para aquellos involucrados en tráfico de drogas. The agreement that I had hoped we had reached was that we would try to keep individuals outside of the amnesty. In other words, the objective, if there is a means of saying this individual should not be covered by the peace accord and its amnesty, that is what we should aspire to have as few covered rather than as many, to keep extradition an effective tool. Brownfield reafirmó una y otra vez que Colombia y Estados Unidos mantienen la mejor asociación de dos países en el hemisferio occidental. Sin embargo, dijo que estos dos países deben enfrentar pronto el problema de demanda y oferta de cocaína, o si no se presentarán problemas políticos y bilaterales, y eso es precisamente lo que él dice quiere evitar. Si no
llegamos a una solución aceptable para ambos países, bastante pronto vamos a ver problemas políticos y bilaterales, y eso es lo que quiero evitar. Durante la audiencia, el senador Marco Rubio, quien preside el Comité de Relaciones Exteriores, le preguntó a Brownfield si estaba de acuerdo con una afirmación del expresidente Álvaro Uribe respecto a que la suspensión de la fumigación aérea habría sido una concesión a las FARC, pregunta que Brownfield no contestó directamente y que CMI formuló de nuevo. Admito, acepto y estoy de acuerdo que hay otras explicaciones también. La decisión de los cocaleros de cultivar cerca de las fronteras o en los parques nacionales o en las zonas con influencia de las FARC, pero sin duda alguna otra contribución a esta situación fue la eliminación de erradicación aérea sin tener listo quizás la erradicación manual. En Washington, Adriana Amat, CMI, La Noticia. Y en Colombia, el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que las FARC sí están ayudando con la erradicación y que las metas de sustitución de cultivos se están cumpliendo. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se expresó contrario a las declaraciones del subsecretario de Estado para Asuntos de Narcotráfico Internacional, William Brownfield, quien advirtió sobre problemas bilaterales que se puedan presentar entre los dos países si no se soluciona el problema de los cultivos ilícitos en Colombia. Hay peligro entre la relación entre Colombia y el resto del mundo si no hacemos nada por reducir los cultivos. Por eso las instrucciones del presidente Santos han sido claras. Todos los recursos humanos, financieros, tecnológicos, agrológicos están al servicio de la sustitución de cultivos para erradicación voluntaria. Dijo que se está dentro de los cálculos proyectados en Colombia en cuanto a erradicación de cultivos. Eso hace que ya tengamos la mitad de la meta de erradicación forzosa cumplida. Contrario a Brownfield, Villegas dijo que las FARC sí han colaborado. Pues a mí me parece que han tenido suficiente posición de colaboración al ya dejarnos hacer y desarrollar plenamente los programas de sustitución y de erradicación. El ministro Villegas estuvo en Barranquilla con la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, y el ministro designado para esa cartera, Jaime Pumarejo, asistiendo a la firma de un convenio para trasladar al municipio de Puerto Colombia el Batallón Paraíso, ubicado en zona industrial de la capital del Atlántico. Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, advirtió que si bien es preocupante el aumento de cultivos ilícitos, el gobierno ya está adoptando las medidas necesarias para erradicar 100.000 hectáreas a través del programa de sustitución voluntaria. Frente a la advertencia que hizo el gobierno de Estados Unidos sobre un posible problema político entre Colombia y ese país por el aumento de cultivos ilícitos, el ministro del Interior le salió al paso y advirtió que el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas ya han adoptado medidas sobre ese asunto. La meta que se ha propuesto el gobierno nacional de lograr la erradicación de 100.000 hectáreas, tanto a través del programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito como de los procesos de erradicación forzosa que lidera la Policía Nacional. Afirmó que al gobierno también le preocupa el incremento de cultivos ilícitos, por lo que se está trabajando fuertemente en la erradicación. A su turno, el contralor Edgardo Maya cuestionó la falta de gestión de Estados Unidos para controlar el consumo de drogas. El Contralor General de la República, Edgardo Maya, respondió a las declaraciones del SAR antidroga en las que afirma que habrá problemas políticos si no disminuye el aumento de cultivos ilícitos. Pero ellos también que colaboren, porque ellos son los grandes consumidores de la producción de drogas, ¿no? Entonces también necesitamos la colaboración de ellos. No solamente pueden culparnos a quienes la producimos, sino los consumidores. Si no hubiera consumo, no habría producción. Según el Contralor, aparte de Europa, Estados Unidos es el mayor receptor de droga. Aseguró que es necesario que Estados Unidos utilice sus recursos para reprimir la entrada de droga al país. Ellos tienen todos los mecanismos, toda la tecnología, toda la fuerza militar para evitar esos ingresos de droga a Estados Unidos. Entonces que también trabajen ellos para que colaboren allá en la represión y en el no ingreso de la droga a Estados Unidos, porque mientras haya demanda, hay oferta. O sea que mientras ellos estén consumiendo, aquí están cultivando. Las declaraciones las dio al finalizar la segunda jornada de la 6ª Cumbre de Generales de la Policía Nacional.
En la sede seccional de la Fiscalía en Cartagena pasará la noche el suspendido alcalde de La Heroica, Manuel Vicente Duque, capturado junto con varios concejales y la contralora del distrito turístico por presuntos actos de corrupción en la elección de la funcionaria. Miembros del CTI de la Fiscalía se trasladaron hasta la ciudad para hacer efectiva la captura del suspendido alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, y su hermano de crianza, José Julián Vázquez, detenido en un edificio en el barrio Boca Grande. Ambos fueron conducidos hasta las instalaciones de la Fiscalía en el barrio Crespo, donde pasarán la noche para ser llevados a primera hora hasta el complejo judicial para las respectivas audiencias. También se conoció la captura de la contralora distrital Nubia Fontalvo y el concejal Jorge Useche, quien, de acuerdo a su abogado, se presentó ante el ente acusador. En una investigación puede haber varias personas y a cada una de estas personas puede haber un delito diferente para cada una de ellas. Son raras las veces en las que a todos les imputan el mismo delito. Al parecer, interceptaciones telefónicas habrían alertado a las autoridades sobre presuntas irregularidades en la elección de la contralora distrital Nubia Fontalvo. A esta hora, la Fiscalía realiza operativos para dar con la captura de otros funcionarios que estarían involucrados en los actos de corrupción. En las próximas horas será presentada ante un juez Básima Patricia Elías Nader, prima del senador Bernardo Elías, quien se entregó a la justicia y es requerida por presuntamente servir de receptora de dineros cancelados por Odebrecht a varios políticos para ganar la licitación de la construcción de la ampliación de la Ruta del Sol 2. Así lo confirmó el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Básima Patricia Elías tenía orden de captura desde el 20 de julio y un día antes había salido hacia Estados Unidos. Sin embargo, cuando se enteró de que era requerida por la justicia, regresó al país y frente a funcionarios de Migración Colombia, se entregó a agentes del CTI de la Fiscalía en el mismo aeropuerto El Dorado. Hay evidencia recaudada que demostraría que ella tuvo participación en el recaudo de dineros de los que permitieron que la firma Odebrecht entregara a favor de funcionarios públicos para que la vía Ocaña Gamarra sea o fuera un contrato en beneficio de los intereses de esa firma transnacional. Los investigadores revisan bienes y cuentas de Básima en el exterior, además de un terreno en la vereda Aguas Dulces de Sahagún, en el que le compró a Bula el 30 de junio del 2016. Un par de semanas antes, Básima adquirió 2 fincas cercanas a ese pueblo. Al respecto, su defensa dijo que el caso no tiene fundamento y que tienen las respectivas declaraciones de renta para demostrar su inocencia. Ella no tiene, primero, nada que delatar, y segundo, lo que ella me manifestó y yo le recomendé es afrontar la justicia. Aquí vamos a ver qué nos preguntan, qué cargos hay. Es un proceso que, perdóneme lo que les voy a decir, pero se tumba de un pastorejo, no aguanta un soplo esa imputación. Sobre la captura, el senador Elías trinó. No sabía que el gobierno me odiara tanto. Lástima no haberlo sabido antes. A esas personas les deseo que Dios les sane el corazón. Pa'lante. Ante un juez de garantías, en las próximas horas la Fiscalía le imputará el delito de lavado de activos a Básima Patricia Elías. Desde ya conocimos que ella no aceptará cargos. Las autoridades capturaron al exmagistrado del Tribunal de Cúcuta, Félix Galvis, por su presunta vinculación en un carrusel de fallos contra Ecopetrol. La defraudación alcanzaría los 137.000 millones de pesos. Fue la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia que capturó al exmagistrado Félix Galvis, así lo anunció el propio fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Según el ente acusador, entre el 2010 y el 2011, Galvis y Fernando Castañeda, otro exmagistrado que permanece prófugo de la justicia por este caso, son los presuntos responsables de 18 fallos de tutela irregulares a favor de 580 accionantes y que afectaron el presupuesto de Ecopetrol por unos 137.000 millones de pesos. Para esto, al parecer, se habrían concertado con varios jueces y abogados litigantes. En las próximas horas, el exmagistrado será presentado ante un juez de garantías y será imputado por el delito de prevaricato por acción, peculado por apropiación a favor de terceros y concierto para delinquir. Simultáneamente, la Fiscalía continúa en la búsqueda del exmagistrado Castañeda Cantillo. Después de 6 días de audiencias, los 5 exdirectivos de Reficar y los 2 exdirectivos de la firma CBI no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía por los supuestos sobrecostos en la construcción de la refinería de Cartagena.
Después de que la Fiscalía respondiera a las 80 inquietudes de los capturados porque no entendieron imputación de cargos, los 5 exdirectivos de Reficar y los 2 extranjeros miembros de la firma CBI se declararon inocentes de las presuntas irregularidades en las obras de modernización de la refinería de Cartagena. Según el ente acusador, hubo celebración indebida de contratos y todos tendrían que ver con el supuesto desfalco de 610.000 millones de pesos durante las obras. Por no aceptar su responsabilidad irán a juicio Orlando Cabrales, presidente de Reficar entre el 2009 y el 2012, Reyes Reynoso, presidente de Reficar entre el 2012 y el 2016, y otros miembros de la junta directiva como Felipe Laverde y Carlos Alberto Lloreda. Asimismo, Pedro Rosales de Ecopetrol y Philip Asherman y Masot Diveman de CBI. La Fiscalía General de la Nación le solicitó al juez medida de aseguramiento preventivo. La Fiscalía, la Procuraduría y Naciones Unidas UNICEF le solicitaron a la Corte Constitucional modificar la ley de amnistía al considerar que va en contra de las normas internacionales. El gobierno pidió a la Corte Constitucional avalar la norma. Un nuevo cara a cara se llevó a cabo en la Corte Constitucional para debatir un tema relacionado a la paz. En esta ocasión el debate giró en torno a la ley de amnistía e indulto que es aplicada a agentes del Estado e integrantes de las FARC. Desde el gobierno pidieron a la Corte aprobar la ley, argumentando que no va en contra de los estándares internacionales. La ley 1820 cumple a satisfacción los estándares del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, no solo al excluir los beneficios de amnistía e indulto respecto de quienes cometieron delitos graves en el marco del conflicto armado. La única puerta que permitiría la activación de esa justicia internacional sería la falta de actuación de la justicia colombiana, y eso no va a ocurrir porque hemos sido diligentes y respetuosos de las obligaciones de Colombia. Sin embargo, el punto álgido de la discusión se dio en torno a la suspensión de los procesos judiciales y el reclutamiento de menores. El fiscal pidió modificarse la ley de amnistía, advirtiendo que no genera seguridad jurídica. Se va a convertir en un problema superlativo, porque en el decreto se establece que se suspenden en aquellos casos en donde se haya otorgado la libertad condicionada o decidido el traslado a las zonas transitorias. Pero en el proyecto que fue radicado el día de ayer, a pesar de la solicitud de la Fiscalía que no fuera incorporada la suspensión de los procesos, de nuevo se propone en el artículo 73, literal J, que ya no solamente en aquellos casos en donde haya libertad condicionada o traslado a las zonas de verificación, se suspenda toda la actuación. Postura que compartió el delegado de la ONU. Para nosotros esto implica que ustedes tienen que leer esta ley de amnistía y cambiarlo para ser consistente con la Constitución colombiana y las obligaciones internacionales. Desde UNICEF y la Procuraduría pidieron que no sea amnistiable el reclutamiento de menores entre 15 y 18 años de edad. La incorporación del estándar del Estatuto de Roma configura un desconocimiento de la normatividad de derechos humanos, del derecho internacional humanitario consuetudinario y del propio derecho penal colombiano, que afecta grave y directamente los derechos de las víctimas de reclutamiento. Que en el derecho penal internacional se estableció la edad de 15 años para la tipificación del delito de reclutamiento de menores. No obstante, encuentra necesario ampliar la protección de los derechos de los niños, derivando así en el aumento de la edad a los 18 años. Será la Corte Constitucional quien decida finalmente si esta ley debe ser o no aprobada. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que la justicia transicional conlleva también sacrificios y sostuvo que ahí está la gran discusión de hasta dónde se puede llegar sin vulnerar la paz. El presidente Santos habló de la Justicia Especial para la Paz, momentos en el que el fiscal Néstor Humberto Martínez criticaba el contenido del proyecto de ley estatutaria de la JEP. El presidente Santos, al poner en marcha el programa de desarrollo territorial en el municipio de La Paz, en el departamento de Cesar, reconoce que mientras unas víctimas piden reparación, otras quieren más justicia, y eso es una gran discusión. Y esa justicia transicional conlleva también sacrificios. Muchas víctimas quisieran más justicia, quisieran más castigo para aquellos responsables, pero ahí viene la gran discusión que hasta dónde podemos llegar ahí sin vulnerar la paz. Son ese tipo de discusiones difíciles que por fortuna logramos unos acuerdos que estamos ya poniendo en marcha.
También se refirió al proceso de extracción de las armas que está realizando las Naciones Unidas en las zonas veredales. Ya los miembros de las FARC de esta zona, Tierra Grata, ya ingresaron, ya hicieron todos los papeleos y el contenedor de las armas va a salir de ahí la semana entrante. Y ya estos señores quedan siendo parte de nuestra sociedad, que quieren seguir con sus ideas políticas, lo hacen sin violencia, sin armas. Y ahí tenemos que respetar nuestras diferencias. Dijo que entre esta semana y la próxima se termina la última fase de la dejación definitiva de las armas. En el fondo lo que significa es que ahí terminó realmente el conflicto armado. Por último, indicó que habló con el embajador de Colombia en la Santa Sede, quien a su vez manifestó que había conversado hoy mismo con el Papa Francisco, donde reiteró su mensaje de un paso a la reconciliación a un mes de visitar nuestro país. Finalizó la destrucción de los explosivos que fueron entregados por las FARC a Naciones Unidas en las 26 zonas veredales. Las granadas, minas antipersona y municiones fueron detonadas por expertos que hacen parte de la misión internacional de verificación. Después de finalizar el inventario de las granadas, minas antipersona, balones bomba y otros explosivos fabricados por las FARC, el material de guerra fue depositado en huecos cavados en lugares a una distancia prudente de cada zona veredal. Guerrilleros de las FARC, supervisados por observadores militares de la ONU, prepararon la detonación controlada. Las explosiones se dieron casi simultáneamente en las 26 zonas, donde se concentraron los guerrilleros de las FARC para entregar sus armas. Simultáneo a estas detonaciones de explosivos, se está cumpliendo el cronograma del traslado al centro del país de las armas depositadas por las FARC en los contenedores. El comandante de la FAC, general Carlos Eduardo Bueno, aseguró que se han incrementado los operativos en la frontera con Venezuela contra las bandas criminales que están aprovechando la situación en el vecino país para aumentar sus acciones delictivas. En diálogo con CMI, el general Carlos Eduardo Bueno, comandante de la FAC, aseguró que los operativos están dirigidos especialmente contra la banda criminal de los Pelusos y el ELN. Varios helicópteros de ataque, de transporte, generando movilidad y generando cobertura a las operaciones de las fuerzas de superficie. Se ha sido muy exitoso en toda esta región fronteriza contra grupos como el ELN, contra los Pelusos. Los operativos en la zona se concentran en los 400 puntos clandestinos de paso fronterizo. Se hace una priorización en el territorio nacional porque hay que también reconocer que hay muchos sitios del territorio que están totalmente controlados. De otra parte, para conocer la crisis humanitaria que afrontan los habitantes de frontera, la Comisión Segunda de la Cámara sesionará en la zona. Para vivir en carne propia la comisión y darle a los colombianos, a los venezolanos, una solución inmediata. Nuestra prioridad siempre ha sido la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos por encima de cualquier política. En crisis humanitaria no podemos nosotros voltear la espalda a nuestros hermanos de Venezuela, pero sí te tiene que establecer una política pública a futuro para garantizar, por supuesto, que los derechos de los colombianos estén primando. Los gobernadores de la zona de frontera han denunciado una crisis humanitaria en sus regiones. En medio del escándalo mundial por el fraude electoral en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente venezolano Nicolás Maduro desató la polémica en el país, tras asegurar que en ocasiones quisiera convertirse en un dictador. Las declaraciones del mandatario se dieron en la primera reunión que sostuvo con los miembros de la Constituyente, que será instalada el próximo viernes. A esta hora saludamos a nuestra compañera Yaridis Adrián, que se encuentra en la ciudad de Caracas. Yaridis, adelante con toda la información. Buenas noches, compañeras. Polémicas las declaraciones del presidente venezolano Nicolás Maduro. En la juramentación de los asambleístas de la Constituyente confesó que a veces le provoca convertirse en dictador. Esto lo dijo en medio de la polémica que se ha desatado el día de hoy por la confirmación de manipulación de los resultados de la Constituyente por parte de la compañía Smartmatic. Es la reunión del presidente Nicolás Maduro con las 545 personas que tienen el poder de cambiar la constitución del país a través de la Constituyente. Ustedes saben, yo no tengo nada de dictador, pero a veces provoca convertirse en un dictador frente a los especuladores, hijos de la gran madre. Estas polémicas declaraciones de Maduro se dan después de que se confirmara el fraude electoral en las elecciones del pasado domingo. En esta ocasión la denuncia no la hizo la oposición ni los disidentes chavistas. La confirmación la hizo la empresa proveedora del sistema de votación que se utilizó para la elección de los miembros de la controvertida Asamblea Constituyente del Gobierno. An audit would allow everyone to know the exact participation.
We estimate the difference between the actual participation and the one announced by the authorities is at least 1 million votes. It is important to point out that this would not have occurred if the auditors of all political parties have been present at every stage of the election. Las autoridades electorales de Venezuela rechazaron las declaraciones emitidas por el representante de Smart Martin y aseguraron que la supuesta denuncia hace parte de la continua agresión permanente de la comunidad internacional contra Venezuela. Se trata de una opinión sin precedentes por parte de una empresa cuyo único rol en el proceso electoral es la de proveer ciertos servicios y soporte técnico que no son determinantes en sus resultados. Por otro lado, la agencia Reuters informó que el gobierno de Nicolás Maduro infló las cifras de participación. Según documentos obtenidos por el medio internacional, solo 3,7 millones de personas habían participado en los 14.517 centros electorales disponibles. Desde Caracas, Venezuela, Yaridis Adrián, para CMI, La Noticia. Yaridis, gracias y muy buenas noches. En el Directorio Nacional Conservador se desató una dura polémica por decisiones del presidente Hernán Andrade, quien despidió a altos funcionarios de la institución, entre ellos a una mujer embarazada. También hay denuncias de acoso laboral por parte del esposo de una de las despedidas, el exdirector del CTI, Julián Quintana. En el Directorio Nacional Conservador estalló una controversia entre sus miembros y el personal de directivos por la decisión del presidente Hernán Andrade de despedir a 7 de sus colaboradores. Porque no tengo cómo pagar, así de sencillo, estoy quebrado. Así de sencillo como Partido Conservador. El exdirector del CTI, Julián Quintana, publicó el siguiente trino: Andrade, senador, no le bastó con estar acosando a mi esposa y ahora la despide. Cobarde, respete a las mujeres. La humilló, la trató mal, le levantaba la voz, y no solamente mi esposa, también otras funcionarias, incluso una de ellas en estado de embarazo la despidió. Ay, ¿cómo voy a contestar yo eso? ¿Pero cómo quiere que yo conteste eso? Eso es una bellaquería, yo no voy a contestar semejantes afirmaciones. En el directorio aseguran que el senador Andrade ha firmado 23 contratos con vigencia entre enero y diciembre de este año, por el equivalente a 895 salarios mínimos mensuales, es decir, 660 millones de pesos. Lo normal, el funcionamiento normal. En gastos de funcionamiento hemos disminuido entre el 2016 y el 2017, los primeros 6 meses, 465 millones de pesos. El directorio conservador tiene deudas financieras actuales por más de 3.700 millones de pesos, aseguró el senador Andrade. El Senado inició esta noche el debate de una ley para permitir que la Unidad Nacional de Protección vincule como escoltas de los jefes de las FARC a más de 1.000 desmovilizados de la agrupación guerrillera. En la discusión intervino el expresidente Uribe para oponerse a lo que él llama entrega de las armas del Estado a unos criminales. En la plenaria del Senado comenzó el debate de una ley para darle facultades a la Unidad Nacional de Protección en la contratación de más de 1.200 desmovilizados de las FARC como escoltas de sus antiguos jefes. Inesperadamente, el expresidente Álvaro Uribe hizo esta manifestación para oponerse a la medida. Yo le tengo que decir a los colombianos que yo le cuesto a este país que me cuida. Y a mí eso me da también vergüenza costarle tanto al fisco colombiano. No, acá lo que tenemos que tener claridad es que estamos haciendo todo lo posible y es más, con unos protocolos muy estrictos para garantizar la idoneidad de las personas que entren a pertenecer a estos esquemas de protección. Qué bueno que los desmovilizados de la insurgencia se van a incorporar a la dura vida de la realidad, que es el trabajo. El martes próximo el Senado concluirá el debate de aprobación de la ley de escoltas para los jefes de las FARC. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció un plan de las bandas criminales de la ciudad para atentar contra su vida. Hasta el corregimiento de Altavista llegó fuertemente escoltado el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para exponer un presunto plan en su contra, en el que se asesinaría a un policía como señuelo para traer al mandatario a la zona y atentar contra su vida. Ni se les ocurra atentar contra un policía para querer llegar a mí. Lo que pretende siempre las estructuras criminales es generar temor y miedo. Y al contrario, aquí lo que nosotros tenemos es una convicción clara de seguir combatiendo estas estructuras criminales. El alcalde compartió con los ciudadanos del corregimiento de Altavista y los invitó a denunciar cualquier situación sospechosa. A 46 ascendió el número de heridos que dejan los enfrentamientos en el paro de mineros artesanales que se adelanta en Segovia y Remedios, Antioquia.
Las barricadas para impedir el paso de carros no permitieron que CMI ingresara en vehículo. Llegamos a pie y encontramos un carro atravesado en la vía, impactos en las casas, vainillas de bala, restos de bombas incendiarias y de gases lacrimógenos, estragos de los violentos disturbios del paro minero. El presidente de la mesa minera nos atendió con chaleco antibalas. Ahora, el mismo gobierno, por favorecer a las multinacionales, quiere exterminar con toda una cultura minera como lo son Segovia y Remedios. En las calles, en las vías de acceso tanto de Segovia como de Remedios, quedan las evidencias de todo lo sucedido en estos disturbios. En total son 46 heridos, en Segovia 23, 8 de ellos remitidos a Medellín, otro tanto en Remedios. La alta humedad y los fuertes vientos son los factores que están influyendo en las bajas temperaturas que registra en los últimos días el centro del país, así lo advirtió el IDEAM. Aunque se han disminuido las lluvias en ciudades como Bogotá en los últimos días, se ha sentido bastante frío. El día de hoy, miércoles, la temperatura bajó a 5.3 grados, referencia a estación Aeropuerto El Dorado, debido básicamente a una disminución notoria de la nubosidad. Baja la temperatura en zonas cercanas a la superficie, en buena parte del altiplano cundiboyacense, cuando ha habido una sensación térmica de frío producida más por humedad y vientos. Euskategui también se refirió a las ciudades donde más se está sintiendo esta sensación térmica. Adicionalmente, otras ciudades del Piedemonte como Villavicencio, Florencia, Mocoa, hacia el centro del país en Bogotá, Tunja, hacia la parte sur en Pasto, Popayán, inclusive en Cali se ha sentido temperaturas más frescas. Por último, indicó que durante agosto seguirá la ola de frío, un mes que siempre se ha caracterizado por los fuertes vientos. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció una emisión de bonos en el mercado internacional por 1.400 millones de dólares. Los recursos serán para financiar el presupuesto de la nación. Con el fin de cumplir el programa de financiamiento del país, el Gobierno Nacional emitió bonos en el mercado internacional a 2027 por 1.400 millones de dólares a una tasa de 3.8%. La operación, que alcanzó una demanda de 5.600 millones de dólares, será para financiar el presupuesto general de la nación. Nuestro interés es que la economía colombiana en el año 2018 sea una economía con estabilidad, con tranquilidad. Del monto emitido, 500 millones de dólares serán para la vigencia 2017 y el restante de 900 millones de dólares para 2018. La operación ratifica el apetito inversionista por los bonos colombianos. Hay confianza, hay tranquilidad en los mercados. Fue un momento oportuno, Colombia aprovechó unas condiciones muy favorables. El funcionario señaló que para este año no se planea hacer nuevas emisiones en los mercados internacionales. El DANE reveló que las exportaciones crecieron 20.4% durante el primer semestre del año. El resultado es el reflejo de la recuperación de la demanda internacional. Las exportaciones crecieron en primer semestre del año y alcanzaron los 17.461 millones de dólares, mientras que en igual periodo del año pasado estaban en 14.498 millones de dólares. Esto significó un alza del 20,4%. Yo creo que las cifras son positivas. Cuando uno mira el desempeño del primer semestre, el crecimiento es poco superior al 20%, que eso es bueno si uno ve que la demanda internacional ha estado muy débil. Los sectores que contribuyeron al crecimiento fueron combustibles, minería y sector agropecuario. Parte de ellos se da por una recuperación en el tema de precios. La presidenta de la Cámara de la Construcción, Sandra Forero, reveló que en el primer semestre del año se comercializaron 87.499 viviendas, de las cuales 37% correspondieron a viviendas de interés social. La presidenta de Camacol destacó que los hogares colombianos invirtieron 16.3 billones de pesos en vivienda nueva, es decir, compraron 87.499 unidades. Un crecimiento muy importante del 17.9% en la comercialización de vivienda social, sigue jalando la vivienda social. Por otra parte, la comercialización del segmento medio, que son las viviendas que van desde 100 millones hasta 321 millones de pesos, tuvo un descenso en las ventas de 9.8%. La inversión total fue de 7.7 billones de pesos. No habíamos logrado que se hiciera la transferencia de las decisiones del Banco de la República a las tasas de crédito hipotecario. Y segundo, el tema de confianza. Forero aseguró que con el beneficio que hay para el segmento medio, el cual consiste en una reducción de 2.5% en la tasa del crédito, es probable que se dispare de manera relevante la compra de vivienda en el segundo semestre de este 2017.
La Administración de Bogotá presentará al Consejo un proyecto para autorizar el cobro del parqueo en la calle. La iniciativa busca habilitar 20.000 cupos de estacionamiento. Esta semana será radicado en el Consejo de Bogotá el proyecto para regular el parqueo en las vías de la capital. La idea es que se cobre por este espacio para que se utilice mejor, para que la gente no se quede demasiado tiempo todo el día estacionando ahí. La idea del distrito es habilitar 20.000 cupos en zonas azules, haciendo uso de aplicaciones móviles o parquímetros. En unos 3 meses deberíamos estar abriendo esta licitación. Las primeras zonas estarán en las localidades de Chapinero, Usaquén y en el centro de la ciudad. Que nosotros podamos cobrar de acuerdo al sitio, porque hay unos sitios de más demanda donde va a ser más caro. Se espera que en el 2018 se cobre por parquear en el espacio público. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,20% a 1.481 puntos. La acción de Concreto fue la que más subió, con una valorización de 3,35% a 1.080 pesos. La acción de Corfi Colombiana fue la que más cayó, con una pérdida de 1,10% a 28.800 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Aval, al movilizar más de 11.000 millones de pesos. El precio del dólar reportó una ligera caída. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 2.964 pesos con 66 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.760 pesos y la venden en 2.800 pesos. Un euro cuesta 3.510 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 43 centavos. El azúcar se transó en 14,87 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $49 con 52 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.375 pesos. Sexy y desnuda, así aparece Sofía Vergara en la portada de la revista Women's Health, un claro ejemplo de una mujer que no le tiene miedo a mostrar su cuerpo. Las imágenes que le dan la vuelta al mundo después de comerciales. Hola, muy buenas noches para todos. Me encanta saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos desde la Escuela de Diseño Arturo Tejada Cano porque vamos a hablar de la moda del norte del país. Hoy en Bogotá se hizo el lanzamiento del Montería Fashion Week, un evento que reunirá a diseñadores consagrados, como es el caso de Judy Hasbun, y a otros emergentes. Todo con la intención de rescatar el talento de los jóvenes creadores en la perla del Sinú. Montería ha sorprendido al país con su rápido crecimiento. La moda no se quiere quedar atrás en el desarrollo de la ciudad y desde el 9 al 16 de septiembre se realizará el Montería Fashion Week. Judy Hasbun es una de las grandes invitadas que le apuesta al evento. Una ciudad que se abre a una cantidad de ventanas y creo que va a quedar muy bien porque está muy bien organizado. Yo hago parte de los diseñadores más antiguos. La Perla del Sinú se prepara para recibir a 5.000 asistentes con una programación muy variada. Vamos a ver una serie de actividades, una semana entera del 9 al 16 de septiembre, donde tendremos el Tour Moda Gourmet por los principales restaurantes de la ciudad y tendremos también seminarios y charlas por Pilar Luna y la Madonna Producciones en todo lo que tiene que ver con comunicación de moda, con estilismo, emprendimiento. Daniela Badle, Virgilio Madina, John Sonnen y Ever Gaviria son algunos de los diseñadores invitados. Montería es ahora un lugar estratégico para el desarrollo de la moda en el país. A las mujeres de 40 y 50 años se les quitó el miedo de mostrar su cuerpo. Un claro ejemplo de esto es la colombiana Sofía Vergara, que a los 45 años ha aparecido desnuda en una importante publicación. Un ejemplo de fuerza y sensualidad. Sofía Vergara se desnuda a los 45 años para la portada de la revista Women's Health, revolucionando las redes sociales. Por otro lado, en Brasil se realiza cada año el concurso Miss Abuela, en donde eligen a la mujer más bella entre los 40 y 50 años. En Colombia, Amparo Grisales sigue siendo un ejemplo de belleza y dedicación física que inspira a otras famosas como Yolanda Rayo y Silena Icardi, quienes hacen parte del espectáculo Infieles, en donde hablan de la edad, la belleza y cómo mantenerla.
Lo mío sí es pura actitud. Yo no soy tan disciplinada en ese sentido. En el sentido de, tampoco saldría desnuda a los 50 años que tengo, pero estoy completamente segura que es actitud. Todas queremos vernos como nuestras mamás. Mi mamá tiene casi 70 y yo digo, yo quiero ser como mi mamá porque es una mujer vital, que corre y todo. Y me encanta, o sea, me encanta que ahora todo es actitud. La belleza, un equilibrio entre la fuerza y el espíritu. Este próximo 6 de agosto, nuestra amada Bogotá cumplirá 479 años. Y para celebrar esta fecha y conmemorar la riqueza y la diversidad cultural de la capital, se hará un desfile de comparsas que recorrerá el centro de la capital. 1.600 comparseros de las diferentes localidades de Bogotá participarán en el desfile de comparsas, que se llevará a cabo el 6 de agosto como parte de la celebración del aniversario de la ciudad. Toda la comparsa, parte de la iniciativa de los chicos, de las escenas como se crearon, es iniciativa de ellos. Nosotros simplemente ajustamos y ya. Cada una de las comparsas tiene una historia que contar. Componer una gran serpiente, le llamo así, comparsera, a lo largo del desfile, que tenga un ritmo, un color, una fuerza, una línea dramática. Esta fiesta rescata la inclusión y la expresión artística con un tejido social de fondo. Presentar a la ciudad las vivencias de la comunidad a través del arte. Y después de una reñida competencia fue seleccionado el himno del Papa Francisco, que por primera vez llega a nuestro país. Una agrupación capitalina fue la ganadora. Demos el primer paso es la canción elegida para ser el himno oficial de la visita del Papa Francisco a Colombia, un tema elegido entre más de 400 propuestas y que hoy fue la ganadora en un concurso que llevaba como nombre Cántele al Papa. Compuesta por Carlos Corbacho e interpretada por los integrantes de la agrupación Músicos Católicos Unidos, la canción fusiona los ritmos del Caribe colombiano. La agrupación bogotana Músicos Católicos Unidos cantará este tema en el Parque Simón Bolívar cuando el Papa Francisco asista a este lugar dentro de su recorrido por la capital colombiana. Por hoy me despido, pero nos conectamos mañana en las noticias del entretenimiento. Que sueñen bonito y gracias por acompañarme. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Justo regaño del Consejo de Estado al Congreso de la República. 2. Cuando una niña de 6 años desplaza al presidente de la República. 3. Sorpresiva renuncia en el Banco de la República. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. El Consejo de Estado pide mano dura contra los congresistas que no asistan a las plenarias. Su sala plena pidió a la Procuraduría que investigue a aquellos congresistas que no cumplan con sus respectivas funciones legislativas, entre esas, asistir cumplidamente a las plenarias. Esta petición la hizo al fallar una demanda de pérdida de investidura contra Manuel Antonio Carevilla Cuéllar, quien como representante a la Cámara faltó a varias sesiones plenarias del Congreso en el 2012. El alto tribunal indicó que pese a que decreta la muerte política al excongresista por no asistir a 5 sesiones, porque la Constitución contempla la pérdida de investidura únicamente para quienes falten a más de 6 sesiones, es deber de la Procuraduría determinar si debe ser investigado disciplinariamente. Es la primera vez que el Consejo de Estado cuestiona a los congresistas que no asisten a las sesiones. 2. El presidente Juan Manuel Santos hoy visitó el municipio La Paz en el departamento de Cesar para poner en marcha el programa de desarrollo con enfoque territorial. En este escenario, el mandatario no fue centro de atención, sino una niña de tan solo 6 años que demostró talento para la oratoria. Escúchenla. Los habitantes de este pueblo los sentimos contentos por su valiosa presencia. No es casualidad que su proyecto más importante lleve el nombre de nuestro municipio, La Paz. Y también en este evento se vio muy pinchado a Rafael Pardo.
El ministro para el posconflicto lució un sombrero que le regaló una víctima del conflicto de los Montes de María, que tiene un significado muy especial. Primero quiero explicar por qué tengo este sombrero, que no es usual que anden delante del presidente personas con sombrero. Este es un sombrero muy bonito que tiene una casa pintada, es de los Montes de María. Exacto. Ahí le tienen a usted también su sombrero, presidente. Pero este sombrero tiene una casa pintada. Esa es la casa de la familia Salas. Allí fueron asesinados la mamá y la abuela de Aminta y Miguel Salas. Por lo tanto, esto es un gesto simbólico de lo que ha sufrido los Montes de María, lo mismo que toda esta región, y de cómo quieren salir adelante y cómo quieren los líderes de las víctimas de estas regiones salir adelante en ese proceso. Al presidente Santos también le regalaron su sombrero, lo que generó sensación en el público. Y realmente estos sombreros son un hermoso trabajo que hacen las víctimas de la violencia en los Montes de María. 3. Inesperada e inusual renuncia en la Junta Directiva del Banco de la República sorprendió al gobierno y a la misma Junta del Banco Central. El economista barranquillero Adolfo Meisel anunció su retiro de la Junta del Banco a tan solo 5 meses de haber iniciado su segundo periodo en la entidad. Meisel, quien fue designado en 2013 por el presidente Santos como miembro de la Junta del emisor, podría permanecer en la Junta hasta 3 periodos consecutivos, es decir, hasta el año 2025. Sin embargo, no será así. Lo curioso de esta renuncia es que se conoce 10 meses antes de hacerse efectiva. Meisel anunció que su retiro de la Junta Directiva del emisor se producirá en junio de 2018, ya que a partir del 1 de julio del próximo año asumirá la rectoría de la Universidad del Norte. Con la salida de Meisel, el presidente Santos podrá designar un nuevo miembro de la Junta del emisor a solo 2 meses de terminar su gobierno. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Germán Cardona, nuevo ministro de Transporte, ¿qué opinión le deja el jefe entrante de esta cartera? Buena, 85%. Mala, 9%. Regular, 6%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.